Folclore es una palabra que proviene de la lengua inglesa folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber. Por tanto, folclore significa el saber de un pueblo, lo que representa su ingenio, formas de pensar y ver las cosas, sus creencias y maneras de expresarlas. Así se puede afirmar que el folclore recoge y acumula todos los conocimientos de un determinado pueblo o civilización, en diferentes ramos de la cultura como medicina, artes, moral, agricultura, literatura, fauna y flora, entre otras. El folclore nos permite tener una visión de los pueblos del pasado y relacionarlos con nuestro presente, y estudiarlo permite comprender nuestro origen cultural al mismo tiempo que descubrimos la personalidad de una nación. En nuestro caso, identificar las características culturales que nos hacen ser mexicanos. Al danzar, nuestros antepasados deseaban unirse a la naturaleza, armonizar con la fuerza del cosmos, comunicarse con los dioses para lograr buenas cosechas, tener mayor bienestar y ahuyentar enfermedades. La danza era el factor indispensable en sus ceremonias. Poco a poco la finalidad de la danza se fue modificando, fue pasando de lo sagrado a lo pagano y de ahí a lo festivo y en ocasiones incluso a lo meramente comercial. Pero su servicio sigue siendo muy rico y en la actualidad nos permite expresar ideas, creencias, leyendas o llanamente proporcionarnos diversión, relajamiento y esparcimiento, herencia sagrada de los pueblos, junto con la música, las costumbres, las creencias, los mitos y las leyendas, que en conjunto son el producto de la idiosincrasia del mexicano. Según los estudiosos del folclore, este tiene la finalidad de estudiar hechos sociales, es decir, observar, comprender, registrar, archivar y difundir los modos de vida de los distintos grupos humanos. Anónimo, porque al producirse en grupo es difícil identificar al autor del hecho social que se estudia. Espontáneo, puesto que su transmisión se da de una manera natural entre las generaciones, no obedece reglas, tiempos u horarios, ni en general cuenta con lugares especiales para el aprendizaje. Antiguo, porque registra hechos del pasado. Aunque algunos se conserven en nuestros días, en ocasiones no se puede precisar la fecha de origen, que se pierde con el tiempo. Funcional, puesto que el saber del pueblo se produce y se aplica siempre para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, se pueden generar cambios en los elementos culturales con el fin de superar los problemas cotidianos. Empírico, porque el saber se fundamenta en creencias a partir de experiencias y no necesariamente en la razón científica. De acuerdo con la preservación de los elementos, los estudiosos identifican 4 etapas del folclore. El primero es el que ya no existe ni siquiera en la memoria de los ancianos. Se tiene noticia de los hechos por registros de viajeros, archivos, códices y otras fuentes escritas, o por restos arqueológicos, pinturas, etc. El segundo es cuando la comunidad conserva solo algunos elementos de esos hechos, casi del todo perdidos. Quedan únicamente en las conversaciones de personas ancianas. El tercero son los rasgos culturales actuales con mucha antigüedad. Se practican o usan en la vida cotidiana o están integrados a su cultura. Y el cuarto son los rasgos culturales de creación reciente, hechos recientes que con el tiempo se convertirán en costumbres. Dentro de la danza folclórica mexicana tenemos actualmente diferentes modalidades, es decir, variaciones dentro de una misma manifestación corporal, ya sea individual, por pareja o por grupo. Las danzas indígenas, que se conocen en la actualidad,
nos ponen en contacto con nuestras raíces históricas y son una muestra de la cultura prehispánica, ya que las danzas de entonces tenían un carácter puramente ritual y religioso. Las danzas mestizas surgieron con la conquista, por lo que en ellas se percibe el carácter indígena y los rasgos de los colonizadores. Los bailes mestizos se han ido produciendo gradualmente con características propias de las diversas regiones geográficas del país. De este modo, aunque pueden tener quizás los mismos orígenes y rasgos parecidos, no se ejecutan completamente igual en todas partes, sino que cada región le imprime su propio sello. De todas las artes indígenas prehispánicas, tal vez la danza fue la que recibió la influencia colonial más contundente y definitiva. Las artes plásticas indígenas, especialmente la escultura, representan nuestra más valiosa herencia artística. Aún la literatura azteca fue rescatada, en parte, de la hazaña de los conquistadores por el más brillante y científico de los cronistas, Fray Bernardino de Sahagún. De la danza, en cambio, no quedó nada, salvo las descripciones de los cronistas del siglo XVI, Sahagún, Durán, Motolinía, Mendieta, Torquemada y Landa, testigos oculares de danzas nacionales increíbles, fastuosas y emocionantes, en las que participaban miles de bailarines, incluyendo al mismo emperador, danzas que llenaron de asombro a los españoles por la perfección técnica con que manejaban los enormes conjuntos. La danza tenía un profundo sentido religioso, que los conquistadores tuvieron buen cuidado de suprimir radicalmente, aplicándolas al servicio de la Iglesia. Existe una pintura en el Códice de Tlatelolco que muestra danzantes vestidos de águilas y tigres bailando ante el virrey Velasco y el arzobispo Motúfar, junto con los gobernadores indígenas de México Tenochtitlan, México Tlatelolco, Tlacopan y Texcoco, ceremonia dedicada a la primera cimentación de la primera catedral. Tal vez nuestros modernos concheros, que bailan en las fiestas de la Basílica de Guadalupe y los Remedios, sean pálidos sobrevivientes de este tipo de danza ceremonial. Aún existen grupos indígenas que conservan danzas de carácter prehispánico, como los yaquis de Sonora, los huicholes de Nayarit, los tzotziles o chamulas de Chiapas. En estas fiestas y bailes honraban y alababan a sus dioses, no solo con cantares de la boca, sino también con el corazón y los sentidos con menos de la cabeza, los pies y todo el cuerpo. No cabe duda de que la danza era uno de los aspectos vigorosos y populares de la cultura indígena prehispánica, y en juzgar por la opinión de los cronistas, estaban muy lejos de ser simplemente guaracheros rítmicos y monótonos que imaginamos y elogiamos continuamente por su destreza, gracia y agilidad. Los bailes de los señores eran pausados y se cantaban en tonos graves, mientras que los bailes de los jóvenes eran de placer, con cantos más altos, ritmos muy rápidos y movimientos muy violentos, lo que les valía el nombre de baile de comezón. Había también danzas acrobáticas y juegos combinados con la danza. Conocemos el arriesgado y extraordinario volador, que baila todavía en Papantla, Veracruz, y Cuetzalan, Puebla, ejecutado por hombres vestidos de pájaros. Había además danzas guerreras, como las de los mayas, en estas grandes fiestas en donde aparece el aspecto más feroz y espeluznante del ceremonial mexica. Casi todas estas danzas culminaban con el sacrificio de seres humanos, por lo general un hombre o mujer, sometidos voluntariamente para personificar a la deidad a quien estaba dedicada la fiesta. Posterior a la época de la conquista, el mestizaje cultural que se ha creado a partir de las influencias indígenas, españolas, inglesas, checoslovacas, africanas, etc., deja ver lo variado de su gente y sus regiones, da origen a otros bailes como las seguidillas, los fandangos, los boleros, los zapateados y los guapangos, entre otros. Evidencian la influencia extranjera en México, la cual
se dio de manera más pronunciada entre los siglos XVI y XVIII, llegados los tiempos modernos en el siglo XIX y XX. El baile en México continuó teniendo un pronunciado nacionalismo, como se pudo apreciar en la ola de popularidad que tuvieron los bailes como la Adelita en los tiempos de la Revolución Mexicana, que da origen a la identidad nacional. Popular entre la ópera Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba.